En acción de gracias, mi padre anunció, vendemos el negocio familiar. No recibiréis nada. Mis hermanos aplaudieron. Yo sonreí, papá, ¿quién es el comprador? Él dijo con orgullo, Summit Enterprises, pagan $40 millones. Yo reí, y papá, yo soy Summit Enterprises. La sala quedó en silencio. El anuncio llegó justo después de que papá terminara de trinchar el pavo. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa de comedor de caoba, en el comedor formal de la casa familiar donde yo había crecido. Era la misma habitación donde papá había organizado cenas de negocios y celebrado contratos importantes para Martínez Construcción durante los últimos 28 años. Antes de que devoremos esta hermosa comida que preparó vuestra madre, dijo papá, de pie a la cabecera de la mesa, con el cuchillo de trinchar aún en la mano, tengo algunas noticias familiares importantes que compartir. Mis hermanos, Miguel, de 36 años, y Sofía, de 33, se enderezaron en sus sillas con la atención ansiosa de niños que esperan regalos. Yo me senté en silencio al otro extremo de la mesa, ya sabiendo lo que venía, basándome en las conversaciones susurradas que había escuchado entre papá y mamá durante las últimas semanas. Como todos sabéis, Martínez Construcción ha sido el sustento de nuestra familia durante casi 3 décadas. Construí esta empresa de la nada, trabajando 16 horas al día, asumiendo riesgos, haciendo sacrificios, para que todos vosotros pudierais tener una vida mejor. Miguel asintió solemnemente. Papá, has construido algo increíble. Toda la ciudad conoce el nombre Martínez. Así es, continuó papá, con su voz portando el orgullo de un hombre que había logrado el sueño americano a través de la pura determinación. Pero tengo 71 años, y vuestra madre y yo queremos disfrutar de nuestra jubilación, mientras aún estamos lo suficientemente sanos como para viajar y pasar tiempo con nuestros nietos. Sofía se inclinó ansiosamente. ¿Estás finalmente listo para que Miguel y yo tomemos las riendas de las operaciones? La expresión de papá cambió, volviéndose más seria. De hecho, hemos decidido vender Martínez Construcción por completo. Hemos recibido una oferta que es demasiado buena para dejarla pasar. La sala quedó en silencio, excepto por la suave música clásica que sonaba del sistema de sonido y el zumbido distante del tráfico exterior. ¿Vender? La voz de Miguel se quebró ligeramente. Papá, este es nuestro legado familiar. Esto es por lo que todos hemos estado trabajando. Miguel, llevas 5 años trabajando en marketing para una startup tecnológica. Sofía, eres diseñadora gráfica con tu propio negocio freelance. Ninguno de los dos ha mostrado un interés real en la construcción o la gestión empresarial. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. La verdad real era que tanto Miguel como Sofía habían estado contando con heredar Martínez Construcción como su plan de jubilación, asumiendo que podrían contratar gerentes para llevar el negocio mientras ellos recolectaban las ganancias del trabajo de toda la vida de papá. Pero podríamos aprender, protestó Sofía. Podríamos aportar nuevas perspectivas al negocio, quizás expandirnos a nuevos mercados. Sofía, nunca has puesto un pie en una obra. No sabes la diferencia entre un muro de carga y un tabique. ¿Crees que la gestión empresarial significa publicar en redes sociales y diseñar logotipos bonitos? La voz de papá se estaba volviendo más aguda, tocando años de frustración con hijos que habían dado por sentado su éxito mientras construían sus propias carreras lejos del negocio familiar. La verdad es que ninguno de vosotros ha mostrado el más mínimo interés en Martínez Construcción, excepto como una fuente de seguridad financiera. Bueno, no voy a dejar que 30 años de trabajo duro sean destruidos por personas que lo ven como un cheque fácil. El rostro de Miguel se puso rojo de indignación. Papá, eso no es justo. Somos tus hijos. Merecemos heredar lo que has construido. No merecéis nada, dijo papá con firmeza. La herencia se gana, no se regala. Y ninguno de vosotros se ha ganado el derecho a controlar Martínez Construcción. Sofía comenzaba a llorar. ¿Entonces, vas a vender a extraños? ¿A gente a la que no le importa la reputación de nuestra familia ni nuestros empleados? Voy a vender a personas que preservarán lo que he construido y protegerán los empleos de nuestros empleados. Summit Enterprises tiene una excelente reputación en la industria, y se han comprometido a mantener nuestra fuerza laboral y estructura de gestión actuales. Miguel y Sofía intercambiaron miradas de emoción,
claramente haciendo cálculos mentales sobre su parte de una venta importante de negocios. ¿Cuánto?, preguntó Miguel directamente. Papá sonrió con orgullo. 40 millones de dólares. Summit Enterprises hizo una oferta que valora Martínez Construcción exactamente en lo que vale. El equipo, los contratos, la reputación, todo. Sofía incluso aplaudió con las manos. 40 millones. Papá, eso es increíble. Es increíble, asintió papá. Y vuestra madre y yo planeamos disfrutar cada céntimo. Vamos a comprar una casa de jubilación en Scottsdale, hacer ese crucero fluvial europeo del que siempre hemos hablado, y asegurarnos de tener suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. La implicación era clara. Miguel y Sofía no verían nada de los 40 millones de dólares. Pero, papá, protestó Miguel, seguramente planeas dejar algo para tus hijos, ¿no? Os dejo lo mismo que mi padre me dejó a mí, respondió papá. La oportunidad de labrar vuestro propio camino en el mundo. La misma oportunidad que tuve yo cuando empecé Martínez Construcción con $5.000 en ahorros y una camioneta usada. Yo había permanecido en silencio durante toda esta conversación, viendo cómo los rostros de mis hermanos pasaban por confusión, esperanza, decepción y una creciente ira. Finalmente, decidí que era hora de hablar. Papá, ¿quién es exactamente Summit Enterprises? Él se volvió hacia mí con sorpresa, como si hubiera olvidado que yo estaba en la mesa. A lo largo de mi vida adulta, yo había sido la hermana callada que trabajaba en finanzas y rara vez participaba en discusiones familiares sobre negocios o dinero. Summit Enterprises es una empresa de construcción y desarrollo comercial con sede en Phoenix. Se especializan en adquirir contratistas regionales establecidos y ayudarles a expandirse a nuevos mercados. ¿Y estás seguro de que cuidarán bien de Martínez Construcción? Absolutamente. He hecho mi debida diligencia. Tienen un excelente historial, una financiación sólida y un compromiso para mantener los estándares de calidad que han hecho que Martínez Construcción sea exitosa. Sonreí, dejando mi copa de vino. Papá, tengo algo que decirte sobre Summit Enterprises. ¿Qué es, mija? Yo soy Summit Enterprises. El silencio que siguió fue profundo. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra persa. ¿Qué quieres decir?, preguntó papá lentamente. Quiero decir que soy la propietaria de Summit Enterprises. Fundé la empresa hace 3 años, y soy yo quien hizo la oferta de 40 millones de dólares para comprar Martínez Construcción. Miguel me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Eso es imposible, Carmen. ¿Tú trabajas en contabilidad o algo así? Trabajo en capital privado y desarrollo comercial. Summit Enterprises es mi holding para inversiones en construcción y bienes raíces en todo el suroeste. Sofía estaba negando con la cabeza. Carmen, esto no es gracioso. Estamos hablando de 40 millones de dólares. Sí, así es. 40 millones de dólares que le estoy pagando a papá por una empresa que he estado estudiando y analizando discretamente durante los últimos 2 años. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta que contenía los acuerdos preliminares de compra, todos con mi firma como miembro gerente de Summit Enterprises, LLC. Papá, cuando Summit Enterprises contactó a Martínez Construcción sobre una posible adquisición, ¿alguna vez preguntaste quién era el dueño de la empresa? El rostro de papá se había puesto pálido. Los abogados dijeron que era una empresa privada con sede en Phoenix. Proporcionaron estados financieros, referencias, prueba de fondos. Todo legítimo. Summit Enterprises tiene su sede en Phoenix, donde me mudé hace 4 años para estar más cerca del mercado de desarrollo comercial en el suroeste. Tenemos 340 millones de dólares en activos bajo gestión, y nos especializamos en adquirir empresas de construcción de propiedad familiar que están listas para la planificación de la sucesión. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde papá me había enseñado a usar herramientas eléctricas cuando tenía 12 años, donde aprendí sobre construcción ayudándole a construir la terraza y el cobertizo del jardín que aún estaban cerca de la cerca trasera. La diferencia es que Summit Enterprises no es propiedad de extraños a quienes no les importa el legado de Martínez Construcción. Es propiedad de alguien que ha estado observando a papá construir esta empresa desde que era lo suficientemente mayor como para usar un casco y llevar un cinturón de herramientas.
Miguel estaba sacando su teléfono frenéticamente, probablemente tratando de buscar Summit Enterprises en línea. Pero Carmen, dijo mamá en voz baja, nunca mostraste interés en el negocio de la construcción. Fuiste a la universidad, obtuviste tu título en finanzas, te mudaste a Phoenix. Mamá, obtuve mi título en finanzas específicamente para poder entender el lado empresarial de la construcción. Me mudé a Phoenix porque es uno de los mercados de construcción de más rápido crecimiento en el país, y quería aprender cómo operan las empresas de desarrollo exitosas. Me volví hacia la mesa, mirando a los miembros de la familia que habían pasado años pensando que sabían exactamente quién era yo y de lo que era capaz. Durante los últimos 8 años, he estado construyendo Summit Enterprises hasta convertirla en una potencia regional. Hemos adquirido 12 empresas de construcción, desarrollado más de $200 millones en bienes raíces comerciales, y nos hemos establecido como uno de los nombres más respetados en la construcción del suroeste. Los números parecieron golpearlos como golpes físicos. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó Sofía. Porque cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiabais de tema o hacíais bromas sobre mí, jugando con números, mientras el trabajo real lo hacían personas como papá. Dejasteis claro que me veíais como la hermana que había abandonado el negocio familiar para mover papeles en una oficina. Eso era cierto. A lo largo de mis veintitantos y principios de los 30, las reuniones familiares habían sido ejercicios de condescendencia amable. Miguel y Sofía actualizaban a todos sobre sus carreras creativas, mientras yo era desestimada como alguien que había elegido el aburrido mundo de las finanzas en lugar de búsquedas más interesantes. Hace 2 años, continué, empecé a oír rumores de que papá estaba considerando la jubilación. Entonces, empecé a realizar un análisis formal de Martínez Construcción, las finanzas, la posición en el mercado, el potencial de crecimiento, los desafíos de la sucesión. Papá escuchaba atentamente ahora, sus instintos de negocios superando su shock personal. ¿Qué encontraste? Encontré una empresa bien gestionada con excelentes relaciones, contratos sólidos y una reputación de trabajo de calidad. También encontré un propietario de negocio acercándose a la edad de jubilación, sin un plan de sucesión claro, y 2 hijos que nunca habían demostrado ningún interés en dirigir una empresa de construcción. Miguel comenzó a protestar, pero levanté la mano. Miguel, en 5 años de cenas familiares, ¿nunca le has preguntado a papá sobre los procesos de licitación, la gestión de proyectos, las regulaciones de seguridad o las relaciones con los clientes? Sofía, ¿nunca te has interesado por el mantenimiento de equipos, el desarrollo de la fuerza laboral o las tendencias de la industria? Ambos os habéis contentado con dejar que papá se encargara de las cosas aburridas del negocio, mientras perseguíais vuestros propios intereses. Pero siempre asumimos, comenzó Sofía. Asumisteis que heredaríais un negocio exitoso sin tener que entender cómo funciona realmente. Asumisteis que papá lo dirigiría para siempre, o contrataría gerentes para que lo dirigieran por vosotros, mientras vosotros cobrabais las ganancias. Caminé de nuevo a la mesa y me senté, cruzando las manos frente a mí. Papá, la oferta de Summit Enterprises no se trata solo de comprar tu empresa. Se trata de preservar lo que has construido y hacerlo crecer hasta convertirlo en algo aún más grande. Martínez Construcción se convertiría en la adquisición insignia para la expansión de Summit en el mercado de Texas. Texas, los ojos de papá se iluminaron con interés. Hemos identificado oportunidades para proyectos de desarrollo comercial por valor de más de $150 millones en Dallas, Austin y Houston. La reputación y experiencia de Martínez Construcción serían la base para establecer la presencia de Summit en esos mercados. Saqué otro juego de documentos de mi carpeta. Pero más que eso, la adquisición crearía oportunidades para que los empleados actuales de Martínez Construcción avancen a roles de gestión dentro de una organización más grande. Vuestros gerentes de proyectos podrían convertirse en directores regionales. Vuestros supervisores podrían supervisar múltiples obras. Vuestro personal administrativo podría desarrollar experiencia en áreas como el desarrollo de negocios y la planificación estratégica. Papá asintió lentamente, su mente de hombre de negocios procesando las posibilidades. Y el nombre Martínez se preservaría. Summit Enterprises opera como una sociedad holding, pero nuestras adquisiciones mantienen su identidad y reputación local. Martínez Construcción seguiría siendo Martínez Construcción, solo que con acceso a proyectos más grandes y mayores recursos.
Miguel estaba mirando la pantalla de su teléfono, aparentemente habiendo encontrado el sitio web de Summit Enterprises. Carmen, esto dice que Summit Enterprises ha completado más de 800 millones de dólares en proyectos de desarrollo. Eso es correcto. ¿Y tú? ¿Tú eres la dueña de esta empresa? La fundé, y poseo el 78% del capital. Mis socios poseen el 22% restante. Sofía estaba haciendo cálculos mentales. Carmen, si la empresa ha realizado proyectos por valor de 800 millones de dólares. Mi patrimonio neto personal es de aproximadamente 240 millones de dólares, sin contar la adquisición de Martínez Construcción. El silencio volvió, más pesado esta vez. 240 millones, susurró mamá. Esa es la valoración actual. Sí, fluctúa con las condiciones del mercado y la finalización de proyectos, pero esa es la cifra aproximada. Papá se recostó en su silla, mirándome con una expresión que nunca había visto antes, no la sonrisa indulgente que siempre le había dado a su hija menor, sino la atención respetuosa que reservaba para las discusiones serias de negocios. Carmen, si tú eres la dueña de Summit Enterprises, ¿por qué estás pagando el valor de mercado completo por Martínez Construcción? Pudiste haberme dicho quién eras, y podríamos haber llegado a un acuerdo familiar. Era una buena pregunta, y una que había anticipado. Porque quiero ganarme Martínez Construcción, no heredarla. Quiero probar que Summit Enterprises es la elección correcta para tu legado, basándonos en nuestras capacidades, no en nuestra relación familiar. Miré alrededor de la mesa a los rostros que aún estaban procesando esta nueva realidad. Además, porque pagar el valor de mercado completo asegura que tú y mamá tengáis una seguridad financiera completa para vuestra jubilación. Os habéis ganado el derecho a disfrutar de los frutos de 30 años de trabajo duro. Miguel estaba desplazándose por más información en su teléfono. Papá, Summit Enterprises ha ganado premios de la Asociación de Construcción de Arizona. Construyeron ese nuevo complejo médico en Scottsdale que apareció en Architectural Digest y el desarrollo de uso mixto en Tempe que ganó el premio a la sostenibilidad del año pasado, añadió Sofía, aparentemente habiendo buscado la misma información. Papá estaba estudiando mi rostro con nueva atención. Carmen, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Honestamente? Desde que tenía 16 años y me dejabas ayudar a gestionar la nómina durante las vacaciones de verano. Siempre supe que quería ser parte de la industria de la construcción, pero quería entender todos sus aspectos, las finanzas, el desarrollo, la planificación estratégica, no solo el lado operativo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería demostrar mi valía de forma independiente primero. Si os hubiera dicho hace 8 años que iba a montar una empresa de construcción, ¿qué habríais dicho? Papá lo consideró. Probablemente te habría dicho que era demasiado difícil para alguien sin experiencia en el campo. Me habría preocupado que compitieras en una industria dominada por hombres. Y habríais ofrecido ayuda, lo que habría hecho que cada éxito pareciera favoritismo familiar en lugar de un logro ganado. Miguel dejó su teléfono y me miró directamente. Carmen, tengo que preguntar, ¿qué pasa con Sofía y conmigo en todo esto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, estás comprando la empresa de papá por 40 millones de dólares. Tú vales cientos de millones de dólares. Somos tus hermanos, pero aparentemente, también somos. ¿Qué? Completamente excluidos del negocio familiar. Era una pregunta justa, y la había estado pensando durante meses. Miguel, ¿qué quieres que pase? Yo. No lo sé. Nunca esperé esto. Miré a Sofía. ¿Y tú? Ella se quedó en silencio por un momento, luego dijo, supongo que siempre asumí que heredaría un tercio de lo que papá construyera. Ahora me doy cuenta de que lo que papá construyó fue la oportunidad de construir algo por mí misma, y nunca aproveché esa oportunidad. Así es exactamente, dijo papá con firmeza. Carmen entendió esa lección y actuó en consecuencia. Vosotros dos no lo hicisteis. Pero no es demasiado tarde, dije. Summit Enterprises siempre busca personas talentosas que entiendan nuestra industria y nuestros valores. Si estáis realmente interesados en aprender el negocio de la construcción, podría haber oportunidades para vosotros. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿Quieres decir, trabajar para ti?
trabajar conmigo. Aprender el negocio desde cero, de la misma manera que yo lo hice. Empezando en puestos de nivel de entrada y demostrando que podéis aportar valor antes de avanzar a mayores responsabilidades. ¿Qué tipo de puestos de nivel de entrada?, preguntó Sofía. Coordinación de proyectos, relaciones con clientes, soporte administrativo, cumplimiento de seguridad, todo el trabajo fundamental que te enseña cómo se completan realmente los proyectos de construcción. Pude verlos procesando esta oferta, tratando de decidir si estaban dispuestos a abrirse camino en un negocio que habían esperado heredar. La diferencia es que Summit Enterprises puede ofreceros oportunidades que Martínez Construcción nunca pudo, proyectos más grandes, mercados diversos, programas de capacitación avanzados, trayectorias de ascenso claras basadas en el rendimiento en lugar de las relaciones familiares. Papá asintió con aprobación. Carmen, ese es exactamente el enfoque correcto. Necesitan ganarse su lugar en el mundo de los negocios, tal como lo hiciste tú. Durante los meses siguientes, la transición del drama familiar a la sociedad comercial fue gradual, pero exitosa. La adquisición de Martínez Construcción se llevó a cabo sin complicaciones, y papá quedó impresionado con el profesionalismo de Summit durante todo el proceso de diligencia debida. Miguel decidió aceptar un puesto en Summit Enterprises como coordinador de proyectos. Comenzando en un nivel de entrada, pero con la ventaja de la tutoría de papá y mi orientación estratégica, descubrió que realmente disfrutaba de los aspectos de resolución de problemas de la gestión de la construcción y tenía un talento natural para las relaciones con los clientes. Sofía optó por continuar con su negocio de diseño, pero comenzó a especializarse en proyectos de desarrollo comercial y residencial, a menudo trabajando como subcontratista para las necesidades de marketing y branding de Summit. Encontró formas de combinar sus habilidades creativas con la estrategia comercial, lo que benefició tanto su práctica independiente como la empresa familiar más grande. Lo más importante, papá descubrió que la jubilación no se trataba de alejarse completamente de Martínez Construcción, sino de pasar de las operaciones diarias a la asesoría estratégica. Siguió involucrado como consultor de Summit Enterprises, ayudando con las relaciones con los clientes y asesorando a la próxima generación de gerentes de proyectos. La cena de acción de gracias que había comenzado con "no recibiréis nada" había terminado con todos nosotros obteniendo algo más valioso que una herencia, la oportunidad de construir relaciones profesionales genuinas basadas en el respeto mutuo y el logro ganado. 6 meses después de la adquisición, celebramos la primera cena anual de agradecimiento a los empleados de Martínez Construcción en el mismo club de campo donde papá había celebrado importantes contratos durante 3 décadas. Pero esta vez, la celebración fue más grande, reconociendo no solo la finalización de proyectos exitosos, sino también la exitosa transición a una nueva fase de crecimiento y oportunidad. Mientras estaba en el podio, mirando a los empleados que se habían convertido en socios de una visión más amplia, a los miembros de la familia que habían evolucionado de herederos con derechos a profesionales contribuyentes, a papá, cuyo orgullo ahora se basaba en lo que estábamos construyendo juntos en lugar de lo que protegía solo, me di cuenta de que los mejores negocios familiares no son los que se transmiten sin cambios. Son los que evolucionan con cada generación, haciéndose más fuertes al combinar la tradición con la innovación, preservando los valores mientras abrazan nuevas posibilidades. El anuncio que había parecido un final, en realidad, había sido un comienzo.